Bueno, yo les propongo que, como es habitual, para ahorrar la puntualidad de todos, demos inicio a esta tertulia de esta tarde. Y realmente es para mí muy grato presentar e introducir esta tarde a mi colega y amigo Jaime Alberto Velázquez Botero. Jaime es, en primer lugar, y él así se define, es ganadero y costeño. Esa es su primera definición y es una cosa además muy grata para este auditorio. En segundo lugar, Jaime es economista de la Universidad de Antioquia. Jaime ha sido docente e investigador en el área de macroeconomía, historia económica y economía agrícola. Él trabajó por más de 30 años en el Grupo Bancolombia. Allá tuvimos la oportunidad de conocernos y de ser colegas un buen tiempo y construir una muy buena amistad. Su último cargo fue de vicepresidente financiero y de planeación del Grupo Bancolombia. Actualmente es miembro de las juntas directivas de Bancolombia, Panamá, Puerto Rico, Banismo en Panamá, Banco Agrícola en El Salvador, Banco Agromercantil en Guatemala y Seguros Agromercantil allá mismo. Acá en Colombia es miembro de la Junta Directiva de Suramericana de Seguros y de Fiduciaria Suramericana. Como pueden ustedes observar, es una persona con gran trayectoria y además con conocimiento regional, pues, de la economía del Caribe por su actividad también en esa zona. Muy bienvenido, Jaime, muy complacido pues de tenerte acá. Ya te he hablado de la fundación, de este grupo de personas interesadas en aportar al desarrollo sostenible de Córdoba, de manera pues que tus ideas serán no solamente bien recibidas, sino muy pertinentes para el propósito de esta fundación. Antes de cederte la palabra, pues quiero solicitarte la autorización para grabar esta intervención que nosotros usualmente colgamos en nuestra página web. Entonces, quería solicitar tu autorización para hacerlo y sin más preámbulo, cederte la palabra. Gracias, Jairo, por supuesto. Por supuesto, es un placer que la ponga. Pues, lo primero que yo quiero, pues, a Jairo y a todos los colegas es agradecerles por esta invitación que me honra. Para mí es un gran placer poder estar aquí, un gran honor. Me siento hijo de esa tierra y por lo tanto, pues siento un gran compromiso y por supuesto me place sobremanera poder tener esta conversación. Digamos que lo que pretendo con esta cortísima charla, no los quiero aburrir con cosas que ustedes seguramente han escuchado de boca mucho mejores que la mía, es hacer unas reflexiones alrededor de la coyuntura económica del país, pero sobre todo, y por eso pretendo hacer una charla muy corta, generar una conversación entre nosotros alrededor de temas probablemente más trascendentales. Yo creo que en un grupo como este, pues más que preocuparnos por la coyuntura económica, pues nos preocupan más los obstáculos al crecimiento, es decir, cuáles son las cosas que impiden que nuestras regiones se desarrollen, que, digamos, el bienestar llegue a mayores capas de la población, que la desigualdad sea menor, etcétera. Entonces, lo que quiero es ambientar un poco un conversatorio entre nosotros y que podamos hacerlo de una buena forma. Yo le decía a Jairo que lo que yo pretendo es hacer un poco un crecimiento
en medio de la incertidumbre, porque creo que en el caso de la economía colombiana, varios asuntos nos están mostrando que ese crecimiento fantástico que tuvimos el año anterior y que bajo cualquier medida es extraordinario. Lo primero es que no se va a repetir, es un asunto pues puramente matemático que no va a repetir un crecimiento del 10%, pero también, y digamos esa es la parte más fundamental, un crecimiento normal para el caso de la economía colombiana, que ustedes lo saben muy bien, un crecimiento normal para el caso de la economía colombiana está entre el 3 y 4%. Ese es, digamos, el crecimiento potencial. Es posible, por supuesto que es posible, pero está sujeto a grandes incertidumbres. Yo normalmente soy muy optimista y pretendo también mantener el optimismo en esta presentación, pero también quiero ser realista y mostrar las incertidumbres que existen. Entonces, vamos a ver el crecimiento en medio de la incertidumbre. Yo diría que para hacer un poco de síntesis de lo que vamos a tratar, lo primero es que en este año 2022, digamos en el mejor de los casos, el crecimiento va a retornar a su senda normal. Ni la gran caída que tuvimos en el 2020, ni el gran crecimiento que tuvimos en el 2021. ¿Cuál es la senda normal? Pues ustedes lo saben muy bien. La economía colombiana crece entre el 3 y 4%. Y eso, digamos, nos convierte en una de las economías más estables del mundo. Pero, yo diría que el primer interrogante para que ahora discutamos un poco sobre él es que ese crecimiento no necesariamente está garantizado. Es decir, un crecimiento normal por el acelerador normal de la economía colombiana es posible, pero no está garantizado. ¿Cuáles son, digamos, los mayores? Paola, ¿qué hiciste? Los mayores generadores de esa expectativa. El primero es que, bueno, ustedes saben, eso que llamamos el PIB, el Producto Interno Bruto, es una cosa realmente muy simple. Es cómo crece, y siempre los economistas lo medimos marginal, es decir, el crecimiento. Crece el consumo privado, más el consumo público, más la inversión, más las exportaciones netas, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Estos son los aceleradores del crecimiento. El componente más importante del PIB, yo diría en cualquier país del mundo, pero particularmente en Colombia, es el consumo privado. Y el consumo privado en este año va a tender a suavizar su crecimiento. Lo veremos ahora con un poco de más detalle, pero el componente principal del crecimiento del PIB, que es el consumo privado, tenderá a suavizar su crecimiento. Una pregunta que nos tenemos que hacer. El otro componente importante del crecimiento del PIB es la inversión pública o la inversión privada. La inversión, pues, de manera muy intuitiva, es todo lo que es equipos, bienes, la construcción de vivienda nueva, las vías, etcétera, etcétera, para tener una perspectiva, pues, como más sencilla de la cosa. ¿Qué pasará con la inversión privada? En un escenario normal, probablemente la inversión privada
debería ser el componente con mayor crecimiento en un año como el 2022. Pero veremos que hay bastantes cosas que nos hacen, por lo menos, tener un interrogante sobre cuál va a ser el comportamiento de la inversión privada. Obviamente, no todo es malo de retornar al ciclo de crecimiento normal de la economía, ¿cierto? Normalmente asociamos que pasar de crecer del 10 al 3.6 es negativo. No todo es malo en esto, porque realmente un país que crece muy por encima de su nivel, digamos, normal, pues tiende a recalentarse y tiende a generar unos desequilibrios macroeconómicos. Por lo tanto, retornar a una senda de crecimiento normal sería una buena cosa, y ayuda pues a que las debilidades estructurales de la economía colombiana no se manifiesten de manera muy fuerte. El otro gran interrogante que nos hacemos todos, pues por su importancia en todos los ámbitos, es qué pasará con el desempleo. El desempleo, ustedes lo han visto, ha venido cayendo de niveles muy altos, pues la pandemia, creo que ese es el peor, la peor herencia que nos dejó fue un crecimiento gigantesco del desempleo. Debería bajar. Ahora bien, ¿qué incertidumbres vemos alrededor de que Colombia obtenga un crecimiento normal? Es decir, yo diría que el consenso de los analistas, no sé si Jairo o alguno puede tener mejor información, pero puede estar alrededor del 3.5, 3.6%. Eso sería, digamos, el consenso de lo que podría ser el crecimiento de la economía colombiana en el 2022. Volver a nuestra senda normal, que ha hecho que este país, pues ahí, como decimos, con nadadito de perro, haya logrado muchas cosas buenas, creciendo de manera más bien media, pero durante periodos muy largos. Digamos, y para hacer honor al título de la presentación, un primer punto de incertidumbre. Un primer punto de incertidumbre son los riesgos provenientes del exterior. Es decir, lograr ese crecimiento normal tiene un primer punto de incertidumbre, que son los riesgos provenientes del exterior. ¿Cuáles básicamente vemos? Y creo que para ustedes son bastante claros. El primero es la inflación global. Fíjense que lo que está ocurriendo en el mundo es que los cambios asociados a la pandemia generaron unos choques particularmente severos. Y eso hizo que la tendencia a una baja inflación global que veíamos probablemente desde el año 2008 se hayan revertido. Esto es una cosa muy negativa, digamos, en varios sentidos. El primero, que es bastante obvio, es que los bancos centrales cambian su postura de política monetaria. Entonces a los economistas nos enseñan que cuando la inflación proviene de un shock de oferta, es decir, ¿cuáles son los shocks de oferta? Es que la crisis de los contenedores, etcétera, etcétera, pues los bancos centrales no deberían actuar muy agresivamente. Pero los economistas de los bancos centrales nunca aprenden eso. Es decir, los economistas de los bancos centrales, siempre que hay inflación, les entra un pánico, y esto lleva a un cambio en la postura de política monetaria. Que fíjense que, y por eso, pues la visión mía de la economía menos académica y más como desde el punto de vista de un empresario, pero lo que genera este cambio en la política monetaria es una cosa, digamos, muy negativa.
y es un impacto sobre la liquidez global. Si ustedes ven en Colombia y la experiencia nuestra, por ejemplo, en el caso del banco, es que venimos de un periodo en que el acceso al financiamiento externo es muy fácil. Por lo tanto, los déficits se pueden financiar. Lo que genera un cambio en la postura de política monetaria global es que el financiamiento comienza a complicarse para los gobiernos, para las empresas, para los bancos. Y esto es una cosa que tiene un impacto muy grande en el día a día de las empresas, de la gente común y corriente. El incremento en las tasas de interés, menos acceso a los mercados globales de capitales, eso va a tener un impacto muy negativo. Entonces ahí vemos un primer punto de incertidumbre. Inflación global, un cambio en la postura de política monetaria, pues particularmente de la Reserva Federal, y eso genera, digamos, que el crédito deje de ser abundante y fácil para los gobiernos y para las empresas. Y eso realmente comienza a complicar un poco la situación. Ahora bien, esta inflación global que está asociada, y probablemente ustedes conocen esto mucho mejor que yo, que está asociada a toda esta crisis y a la escasez de insumos y de bienes de capital, puede tener un impacto muy negativo a nivel local sobre la inversión privada. Es decir, la escasez de bienes de capital se convierte, digamos, en un cuello de botella absoluto para el crecimiento de la inversión privada, y creo que ustedes lo ven en el día a día. Todos estamos sintiendo de una u otra manera el impacto de esta crisis de bienes y servicios globales, cómo afectan el día a día de nuestras empresas y aún de nuestras familias. Esos son, digamos, los grandes puntos de incertidumbre que existían hasta hace 8 días cuando Rusia decide invadir a Ucrania. Es decir, este tema de la guerra exacerba de manera impresionante todos estos riesgos y todas estas incertidumbres globales. Por supuesto que la exacerba de una manera absoluta. Probablemente estamos todavía en un momento temprano para predecir cuál puede ser el impacto, pero el impacto puede ser muy negativo. El impacto puede ser muy negativo. Y obviamente, pues, el peor impacto es el que están muriendo jóvenes y haya gente desplazada de sus hogares, pero ya desde una perspectiva económica, los impactos yo diría que pueden ser muy, muy, muy fuertes, generando, digamos, que ese primer punto de incertidumbre al que me refería, para que el crecimiento pueda volver a sus niveles normales, se exacerbe y sea peor. Una pregunta, doctor Velázquez, que disculpe, teniendo en cuenta que esta guerra va a subir los costos de hidrocarburos y siendo eso un renglón tan importante para Colombia, ¿cómo afectaría eso? ¿No afectaría en beneficio de los países productores de hidrocarburos? Sin duda, sin duda. Eso, no me digas, doctor Velázquez, que aquí estamos entre amigos. Sin duda eso es positivo. En general, yo diría que de los choques externos, pues en general los commodities están pasando por un periodo de nuevo de precios altos y eso afecta pues muy positivamente a la economía colombiana. Si ustedes ven en el 2021, probablemente el rubro de los componentes del PIB, el que tuvo el crecimiento más dinámico fueron las exportaciones. Entonces, sin duda, eso trae unos efectos positivos en el caso de Colombia, unos efectos muy negativos, por ejemplo, en los países de Centroamérica, que su factura energética pues es muy negativa porque son importadores netos de
de combustibles tiene unos efectos muy negativos, pero claramente pues el tema de los commodities y los hidrocarburos tiene un efecto normalmente positivo sobre la economía colombiana. Pero fíjate que otras cosas que nos afectan también en la región, por ejemplo, veía yo que Rusia es el principal comprador de carne colombiana. Entonces, para una zona pues como Córdoba y en general en la costa puede tener un impacto bastante negativo. En el tema de los fertilizantes en el sector agrícola, pues la gran mayoría de la urea que se consume en Colombia proviene de Rusia o de Ucrania. Pero sin duda, tanto lo del petróleo como lo de los commodities, el café, el azúcar en general, están pasando por un buen momento y Colombia está mejorando los términos de intercambio. Esa es una de las razones por las que probablemente haya una compensación positiva desde el punto de vista del sector externo para que estas incertidumbres digamos, se minimicen. Muy bien, entonces yo creo que el panorama global pues no es muy beneficioso, no es muy positivo para que, digamos, podamos decir que allí no hay una incertidumbre. No sé si alrededor de esto, alguna reflexión, alguno de mis colegas quisiera agregar algo. Muy bien. Pero fijémonos, digamos, avanzando un poco y llegando al sitio de nuestro país, ¿cuáles podrían ser las incertidumbres locales? Es decir, ¿cuáles son las cosas locales que pueden ser una incertidumbre alrededor del crecimiento económico? Pues creo que hay una que es obvia y que ocurre cada 4, cada 2 años en nuestro país. Es el ciclo político. El ciclo político es totalmente impactante sobre el nivel de confianza o de incertidumbre en todos los países. Pero en el caso de Colombia, hoy yo creo que el ciclo político está generando, y eso lo vamos a ir viendo con mayor fuerza en los próximos meses, está generando un estrés muy grande sobre la economía. Creo que es un tema fundamental y mi charla pues no se trata de manifestar, digamos, la perspectiva política personal, pero desde una perspectiva puramente económica, lo que está ocurriendo en Colombia creo que va a tener un impacto o podría tener un impacto muy negativo que se manifiesta básicamente en dos variables. La primera es sobre las decisiones de inversión, es decir, que tanto los agentes económicos en medio de la incertidumbre política van a invertir o van a retrasar sus decisiones de inversión. Y eso pues obviamente se liga con la incertidumbre externa, pero creo que allí vamos a ver, o por lo menos es un asunto muy poco favorable al crecimiento económico. El ciclo político en este momento creo que es bastante negativo, no solamente lo que normalmente ocurre en los países cuando hay elecciones, que todo el mundo se pone un poco nervioso. Pero en el caso de Colombia, yo creo que en este momento y en Latinoamérica, el hecho de que se esté poniendo en entredicho no solamente la política económica, digamos como normalmente los economistas lo vemos, sino el modelo mismo económico. Yo creo que eso sí genera un estrés y una gran incertidumbre y probablemente
es uno de los temas a los que yo le doy mayor importancia como un riesgo muy grande para el crecimiento, para obtener los niveles de crecimiento pues, que la economía colombiana requiere. Yo creo que ahí hay un gran tema y probablemente ahorita lo podemos un poco discutir y cómo lo ven ustedes que probablemente tienen una visión pues desde la región muy interesante. Pero es un, digamos, el primer punto que yo pondría del nivel interno de incertidumbre es el ciclo político. Obviamente también, ustedes han visto la inflación, teníamos como la sensación de que este país había superado los problemas de inflación que eran endémicos. O sea, Colombia tenía la inflación, digamos, más consistente del mundo por allá en los años 70 y 80. Se hizo el cambio hacia una banca central independiente y ya creíamos que el tema estaba superado. Por supuesto que no. Hoy estamos viendo la inflación pues en los niveles que ustedes conocen, una cosa que nos parecía un poco absurda hace poco, como del 7%. Eso no solamente es una cifra, eso, digamos, la inflación es una cosa un tanto desastrosa desde el punto de vista social, porque fíjense que en el caso de Colombia, la inflación es en buena parte, o por lo menos el rubro más dinámico del incremento de precios son los alimentos. Esto es un impuesto muy regresivo porque normalmente, y lo que ocurre cuando la inflación se concentra tanto en el rubro de alimentos, es que afecta de manera principal a las familias más pobres, que utilizan buena parte de su ingreso en comprar alimentos. Entonces, la inflación, pues, no solamente es una mala noticia desde el punto de vista económico por su impacto sobre la liquidez, las tasas de interés y todo lo que ustedes saben, y yo aquí no voy a repetir, pero desde el punto de vista social es muy negativo, tiene un impacto muy negativo y es muy regresiva porque afecta de manera particular a los más pobres, a los jubilados como yo, etc. Entonces creo que ahí tenemos una mezcla un poco explosiva. Inflación global, el panorama político global es muy negativo, el panorama político local también lo es, y eso pues digamos pone en entredicho el cumplimiento de las metas de crecimiento. Digamos, mi próxima pregunta. ¿Qué pasará entonces con el crecimiento y el empleo? Como lo hemos visto, entonces, para sintetizar un poco, el crecimiento económico estará más por el nivel de su potencial, entre el 3 y el 4%. Yo no me comprometo pues con una cifra porque para eso los analistas pues, repito, están por esos lados entre el 3.5 y 3.6. El crecimiento del año 2021 estuvo asociado básicamente a unos motores importantes. Lo primero es que el impacto del COVID fue menor, digamos, al esperado en Colombia en el 2021. Una cosa importante es que el crédito fluyó de manera muy dinámica a la economía. Yo creo que eso es una cosa importante que a veces se menosprecia pues el impacto de los bancos y del sistema financiero sobre el crecimiento. Creo que ahí tuvimos una buena cosa que ha sido tradicional de Colombia, es decir, que el canal crediticio no se cierra en los momentos de crisis.
estuvo fluyendo de manera muy positiva el canal crediticio. El viento de cola global fue positivo. Particularmente lo mencionaban ustedes hace un momento. El precio de los commodities, café, petróleo, carbón. Y una cosa muy importante que a veces en Colombia no tenemos muy presente, el flujo de remesas. El flujo de remesas internacionales tuvo un nivel récord el año 2021. O sea, Colombia exporta gente y eso realmente es muy importante en el sentido de dinamizar sobre todo el consumo privado en Colombia. Entonces, viento de cola internacional, precios de commodities altos, exportaciones altas, remesas altas, eso fue positivo. En el 2022, entonces, esperamos un aterrizaje gradual. La mayoría de estos motores se normalizan, digamos, en una perspectiva positiva, estos motores se normalizan y Colombia retorna a sus niveles de crecimiento de largo plazo. Con unos, digamos, con otras incertidumbres que quisiera mencionar para el cumplimiento de estos objetivos. Es que claramente, no solamente en Colombia, en todo el mundo, la política monetaria y la política fiscal en medio de la pandemia fueron supremamente expansivas y esto está llegando a su final. Tanto el Banco de la República como el propio gobierno comienzan a hacer mucho menos expansiva su política. Claramente la política monetaria probablemente será neutral o contraccionista e igualmente la política fiscal, es decir, un motor muy grande al crecimiento del año anterior tenía que ver con la política monetaria y fiscal, el gasto público y el impacto de esto sobre el gasto privado, los subsidios, etcétera, etcétera. ¿Qué otro riesgo tenemos para cumplir el crecimiento? Lo hemos visto, la escasez de insumos, equipos, bienes de capital, es un shock de oferta global, eso pues algún día se solucionará, yo no soy experto en eso, pero ese tema todavía le falta pues un camino por recorrer. Yo creo que ahí tenemos un nivel de incertidumbre muy grande. El riesgo político, me gustaría de nuevo en el conversatorio que miremos un poco más sobre su impacto, pero básicamente desde una perspectiva puramente económica, tiene un impacto sobre las decisiones de inversión, sobre las decisiones de consumo de bienes durables y tiene un impacto que es típico y es sobre la cotización del dólar. Es decir, la cotización del dólar es como un índice de confianza y sabemos que cuando el riesgo político se exacerba, pues el peso tiende a devaluarse. Por supuesto, la guerra en Europa con sus impactos por ahora un poco impredecibles, tendrá que ser un factor pues que tengamos en cuenta a la hora de mirar el potencial de crecimiento de la economía colombiana. Estas cosas, digamos, política monetaria menos expansiva, política fiscal menos expansiva, el riesgo político, lo que hemos dicho sobre la escasez de insumos, la guerra, etcétera, básicamente, ¿qué afectan? Afectan el componente más importante del PIB, lo veíamos hace un momento, el consumo privado. El consumo privado deberá tener un menor crecimiento en el año 2022. La inversión que debería ser el rubro más dinámico en un año como este, se va a ver afectada por todos estos riesgos y las incertidumbres asociadas y también por el nivel creciente de la tasa de interés. A medida que la tasa de interés real crezca, pues la inversión privada se va a disminuir. Probablemente
por el lado positivo que estamos viendo, donde probablemente las incertidumbres son menores, es la dinámica de las exportaciones. La dinámica de las exportaciones deberá seguir siendo positiva. El precio de los commodities sigue en un nivel alto y probablemente los riesgos globales ayuden a que se mantengan en un nivel alto. Y las importaciones, que son, como decimos los economistas, una filtración de la demanda. Es decir, entre más importemos, el PIB crece menos. Las importaciones deberían crecer menos el próximo o durante este año, muy asociadas pues al menor crecimiento económico y también a la evolución de la tasa de cambio. El desempleo debería seguir cayendo, pero a un nivel más bajo, a una velocidad más baja debería estar cayendo el desempleo. Y entonces, digamos, para ir terminando un poco las perspectivas, ¿qué vemos de perspectivas del sector externo y la tasa de cambio? Yo sé que me van a preguntar que cuál es, que cómo va a cerrar el dólar, y un profesor mío de economía cuando yo estaba en la universidad, me dijo, nunca como economista haga predicciones ni sobre el clima ni sobre la tasa de cambio, porque siempre se va a equivocar, y probablemente aquí va a pasar igual. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo, digamos, en los fundamentales? El año 2021, las exportaciones fueron digamos, el rubro más dinámico de la demanda agregada. Crecieron al 25%. Ya hemos visto, digamos, la razón. Hoy en día Colombia exporta alrededor de 40 billones de dólares al año y tuvieron un crecimiento pues gigantesco el año anterior. Las importaciones en el año 2021 tuvieron un máximo histórico, 55 billones de dólares. También pues muy asociado a lo que ocurrió con el crecimiento de la economía. ¿Qué es lo que esperamos nosotros para el 2022? Tanto las unas como las otras se moderarán sus tasas de crecimiento. Las exportaciones deben estar creciendo este año entre el 9 y el 10%. Las importaciones estarán creciendo alrededor del 4%. Esto es un impacto positivo, digamos, sobre el crecimiento del PIB. Es decir, el sector externo va a aportar al crecimiento del PIB. La tasa de cambio, pues ese digamos que sintetiza los niveles de incertidumbre. En un escenario normal de política económica, digamos, normal en este país, la tasa de cambio promedio del año 2022 debería estar fluctuando entre 3.800 y 3.900 pesos, pero obviamente creo que de lo que hemos hablado hace un momento, del nivel de incertidumbre que se genera en el escenario global y del nivel de incertidumbre asociado al riesgo político en Colombia, esto puede ser una cosa supremamente volátil. Es decir, no sabríamos a dónde podría llegar la tasa de cambio en un escenario, digamos, muy negativo desde la perspectiva del ciclo político. Y pues la inflación, que está en niveles cercanos al 7%, debería pues un poco por las presiones globales mantenerse alta. Y las tasas de interés igual deberían subir. Creo que es claro para todos nosotros que para el Banco de la República, digamos, la postura monetaria expansiva que ha mantenido en los últimos años ya no es adecuada para el momento actual de la economía colombiana. Entonces ahí vamos a ver también, yo diría, bastante estrés. Esto generalmente tiene unos impactos pues
claramente negativo sobre el nivel del consumo y la inversión privada, y seguiremos viendo algunas alzas adicionales en la tasa de interés doméstica, y probablemente el acceso al crédito, que ha venido creciendo de manera fundamental en los últimos años, se va a ver un poco restringido. En síntesis, yo diría, en un escenario, digamos, optimista, la economía colombiana debería crecer alrededor del 3.5% este año. Eso pues no es tan malo, porque el efecto pues estadístico de la pandemia y demás, eso es un nivel positivo, es un nivel que está por encima del PIB del año 2019, está más acorde, digamos, con el nivel potencial de la economía colombiana, pero creo que lo que yo quería enfatizar en esta presentación es que hay bastante incertidumbre y bastantes riesgos asociados al cumplimiento de esa meta. Yo con esto terminaría para no aburrirlos y darle más bien espacio a que tengamos una conversación. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muy amable por la presentación. Aquí hay ya 3 manos levantadas, entonces adelante, Juan Luis, con tu comentario, por favor. Muchas gracias a Jaime también, la verdad, muy valiosa esta explicación y muy acertada para este momento del país. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿por qué si todas las economías suramericanas el año pasado vivimos el tema del COVID, todos vivimos el encarecimiento de los costos, digamos, de las materias primas, de los fletes a nivel internacional? ¿Por qué la moneda más devaluada de Sudamérica fue la colombiana, y hasta dónde podríamos resistir esa devaluación tan fuerte? Y la segunda pregunta es si hay datos como más desagregados de ese crecimiento en las exportaciones, y de cuál fue el crecimiento de pronto en la región Caribe o en la zona de Córdoba. Gracias, Juan. Pues yo te diría que el fenómeno de la devaluación en Colombia tiene aspectos, digamos, muy fundamentales. Es que fíjate que Colombia tiene uno de los mayores déficits en cuenta corriente, o de los mayores déficits en balanza de pagos de la región. O sea que, digamos, de una manera estructural, la economía colombiana tiene un exceso de demanda de dólares. Entonces yo te diría que esa es la razón fundamental de este asunto. Y pues yo te diría que el otro aspecto más coyuntural es el ciclo político. Digamos, nosotros hemos visto en el caso pues del sitio donde yo trabajo, una gran demanda de los colombianos por depósitos en moneda extranjera en el exterior. Y esto pues apenas comienza. Entonces yo te diría que es la mezcla de un asunto fundamental, estructural, y es el déficit en balanza en cuenta corriente de la economía colombiana, más un nerviosismo creciente. ¿Sabes cuándo se vio mucho? Pero eso ha seguido. Cuando el tema del paro y demás, la gente sacó mucha plata de este país. No tengo lo que me planteas, pero te lo consigo de cómo estuvo, digamos, la distribución regional de las exportaciones en Colombia. Muchas gracias, Jaime. A ti, Juan. Dale, Kelina. Gracias, Jairo. Pues Jaime, muy interesante. Realmente yo tomé buena nota de todos los factores de incertidumbre bajo el cual nos estamos moviendo, porque pues me parece muy importante. Yo creo que como economistas es válido siempre reafirmar que el efecto de la incertidumbre en la economía es justamente que lleva a posponer decisiones, ¿sí? Decisiones de inversión, y eso de alguna u otra forma retrae el proceso de crecimiento en particular. Y creo que tú lees muy bien sobre todo este tema del ciclo político, que tiene actualmente retenidas muchísimas inversiones. Yo que me muevo el sector de la finca raíz, pues obviamente pues todo el mundo está
Se han salido cláusulas que no son nuevas, porque pues salieron también en las elecciones pasadas, como la cláusula Petro, que también se ha estado utilizando, aunque en pocos proyectos realmente puedo decir aquí en la experiencia de Barranquilla en particular, que tengo como referente, sí ha sonado y se ha estado utilizando en particular. Pero me gustaría precisar sobre varios puntos en particular. El primero, y es que como factor de incertidumbre yo no estaría tan optimista de que la pandemia ya haya acabado, ¿no? Sea como sea, vivimos una situación bastante crítica y aunque creemos que ya estamos del otro lado, al final de toda esta situación es claro que puede venir una pandemia en cualquier momento, ¿sí? Entonces la debería incluir dentro de esa lista de cosas de incertidumbre que podrían de alguna u otra forma afectar nuestra senda de crecimiento efectiva o potencial como la estamos viendo. Entonces no la dejaría de lado. Con el ciclo político yo le agregaría también es que sea quien venga, yo creo que el único candidato presidencial o precandidato presidencial que ha manifestado que no va a realizar una reforma tributaria ha sido Rodolfo Hernández, que no sabemos pues realmente con qué se viene puntualmente. Pero las reformas tributarias, sea como sea, nos cambian las reglas del juego, ¿sí? Para las empresas es súper nocivo. Hay veces, yo he hablado con empresarios, y los empresarios muchas veces llegan al consenso que prefiero que me dejen las cosas como están y no me estén cambiando las reglas del juego cada año. Que si hay consumo, que no hay consumo, que el IVA va a aumentar o va a disminuir, que va a cambiar. Entonces, ese cambio de reglas de juego es realmente muy nocivo para la toma de decisiones y de nuevo lleva a empresarios a posponer o esperar lanzarse a hacer alguna inversión de crecimiento, de expansión o de contracción inclusive en su modelo de negocio, ¿no? Entonces, sea como sea, se nos viene una reforma fiscal, no sé si va a terminar por cuadrarse este mismo año, creería que los tiempos políticos legislativos no alcanzarían para eso, pero el próximo año nos podríamos estar estrenando perfectamente con una reforma tributaria y eso es cambio de reglas del juego en nuestra economía. Y quisiera puntualizar sobre algo muy importante sobre lo que ha sucedido entre la elasticidad del crecimiento y el empleo. El año pasado nos demostró algo, es que hicimos unas cifras muy interesantes en materia de crecimiento, producto de este efecto rebote que tú mencionas, que veníamos pues obviamente de un valle de decrecimiento a raíz de la pandemia, pero las cifras de empleo lo que nos muestran es que ese crecimiento, ese supercrecimiento que tuvimos fue insuficiente para compensar la pérdida de empleo que alcanzamos a experimentar a lo largo de la pandemia. E incluso la relación que se ha visto en el terreno industrial, por ejemplo, es que la industria en el país ha aumentado su venta y ha aumentado su producción, pero no ha aumentado sus niveles de empleo. Y eso habla justamente de que se están logrando aumentar los niveles de venta y producción con una base de empleo inferior. Habla de temas de productividad, de eficiencia, que dejan de lado la capacidad de crear empleo nuevo. Y eso demarca un cambio muy importante en la forma como hemos acostumbrado a producir en nuestro país. Entonces, nos va a costar muchísimo más crear un empleo de lo que nos costó en el pasado, porque pues ya nos dimos cuenta que podemos hacer lo mismo, incluso más, con un menor número de personas en particular. Entonces, eso nos deja un reto realmente muy interesante en esa materia de empleo y justamente las cifras, casualmente, ayer el DANE revelaba las nuevas cifras de empleo, hubo unos cambios metodológicos significativos que dan un nuevo panorama de lo que es la situación de empleo. En Barranquilla nosotros hemos acostumbrado a sacar mucho pecho de lo que han sido las cifras de desempleo, porque siempre estamos en el top 3 de las ciudades con menor desempleo de este país, pero la historia cambió. O sea, las cifras de ayer nos cambió el discurso. Yo no te quiero ni contar la revolución que hay en la ciudad alrededor del tema, porque se nos cayó el discurso de que somos la ciudad con la menor tasa de desempleo del país. Y es que la metodología, el cambio de metodología que implicó justamente aumentar la base de personas, es decir, incorporar lo que fue el levantamiento del último censo, ampliar y actualizar la base de migrantes existentes en el área urbana de Barranquilla y Soledad, nos cambió justamente el denominador que nos permitía ubicarnos con ese referente. Luego, digamos que aquí ya están todas las alertas prendidas desde todas las instituciones para ver cuál es el plan de empleo para volver a recuperar esas cifras de un dígito que nos alardeábamos muchísimo de disfrutar en esta ciudad. Entonces, quería como precisar esos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que clarísima
tu percepción. Lo de la pandemia, obviamente, ese es un tema clarísimo de incertidumbre. Lo de las reformas tributarias, pues, que son un mal, pues, de la economía política colombiana también. Y lo del desempleo, que fíjate que Colombia ha sufrido, digamos, de un desempleo alto de manera persistente. Y lo que tú dices, ni siquiera un crecimiento del 10% se asocia a una baja importante del nivel de desempleo. Creo que haces énfasis en cosas clarísimas y en incertidumbres que tenemos que tener presentes para este año. Leonardo, adelante, por favor. Sí, muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo a todos y muy agradecido con nuestro invitado y todos sus análisis y lo que ha compartido con nosotros. Mi pregunta es muy puntual. Al principio comentaba sobre lo positivo del crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Hace poco, cuando salió la cifra que revelaba el DANE, la que fuera subdirectora del Banco de la República, Carolina Soto, decía que ese dato sería espectacular si no hubiéramos caído un 7% en el 2020 y que comparado con el Micrófono. Estás en mute. Leonardo, te perdimos. Parece que Leonardo tiene problemas de conexión. Vayamos entonces con la pregunta de Javier, por favor. Sí, buenas, Jaime. Mil gracias por esta excelente conferencia, de verdad. He aprendido muchísimo y creo que mi pregunta va muy cercano a lo que creo que aludía Leonardo, acerca de cuando uno habla de estadísticas y es de dónde parte uno. Y quería, por ejemplo, aquí cuando hacemos hacemos todas las proyecciones, básicamente tiramos el 2020, lo tiramos fuera de la ventana porque sabemos que fue un año pues totalmente aberrado debido a la pandemia, y cuando hacemos proyecciones económicas hablamos de prepandemia y postpandemia. Y mi pregunta va, creo que a lo que Leonardo quería, ¿ese 10% es basado en qué? ¿Es basado a prepandemia o basado, y no entiendo cómo un país puede crecer 10% en postpandemia con una contracción de la economía tan grande, ¿no? O fue por commodities, no sé. Sí, entonces, yo te diría, Javier, el crecimiento del PIB, claramente lo decíamos desde el principio. El 10% se explica básicamente porque salimos de un valle, salimos de un sitio pues, donde el PIB decreció mucho. Lo que es positivo a mi juicio, de todas maneras, es que el PIB a precios constantes del 2021 está por encima del 2019. Hay un pequeño crecimiento de la economía frente a la época prepandemia, es decir, sí hay un crecimiento real frente a la época prepandemia y básicamente los commodities fueron una parte importante y como veíamos en la presentación también lo que ocurrió con el consumo privado. Gracias. Dice, mira, qué pena que quería realmente mi pregunta era acerca de lo que había mencionado Kelina acerca del empleo. Esto se está viendo aquí en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, para yo contratar un tecnólogo es supremamente difícil. Estamos viendo que personas se están retirando y hay que aumentar. Los sueldos han aumentado debido a esa escasez de empleados. Obviamente es un problema, creo que nacional, debido al gran soporte de subsidios que tuvo el gobierno con la población, pero quería preguntar si en Colombia también está sucediendo eso y si el empleo, hay empleos abiertos o es simplemente hay un gran desempleo y no se han podido solventar. Pues yo le pediría que a mis colegas que me ayuden, pero en Colombia, digamos, el desempleo no se reparte de manera
uniforme. Digamos, hay actividades y hay zonas de este país con pleno empleo, pero en Colombia, digamos, lo que ocurre es que el desempleo afecta particularmente, digamos, a los grupos etarios más jóvenes, es decir, el desempleo se concentra mucho en los jóvenes y desde el punto de vista de género en las mujeres. Pero el desempleo, pues, en Colombia no se reparte de manera equitativa. Es mucho menor en el sector rural, pues en el sector rural es difícil saber que alguien está desempleado, es mucho mayor en las zonas urbanas y como te digo, no se reparte de manera equitativa. No sé si mis colegas me pueden ayudar un poco en esa. Sí, qué pena tomarme la palabra, pero yo apoyaría lo que dice Jaime. Realmente el empleo está concentrado muchísimo en unos grupos pues con ciertas debilidades, sobre todo de formación, y ahí coinciden justamente estar los jóvenes y las mujeres, en donde si la cifra de desempleo del país está en 10%, la de las mujeres es absolutamente por el doble, ¿no? Y lo mismo sucede con los jóvenes en particular. Y los menos También educados. territorialmente está concentrado en territorios muy de frontera, por ejemplo, Cúcuta, Valledupar, La Guajira, sectores muy pobres, tienen unas tasas de desempleo exageradas. Luego la varianza entre unas zonas y otras tiende a ser bastante amplia en particular, pero esa situación que tú refieres, digamos, como que escasez de mano de obra, que lo hace más cara, en algún punto. Acá no, la mano de obra acá pues sigue siendo todavía muy baja por la baja cualificación que tiene. Así es. Sin embargo, Javier, sí es importante agregar a lo dicho que hay sectores en donde hay desajustes entre oferta y demanda por de pronto carencia de talento y de capacidades para ciertos sectores que están demandando nuevas habilidades en el mercado. Entonces ahí también puede presentarse lo que tú estás comentando. Leonardo, ¿ya tienes de pronto sonido para que retomemos tu pregunta, por favor? Quisiera probar si me escuchan bien ahí. Sí, ahora sí te escuchamos. Ah, qué pena ahora rato, me quedé hablando por acá solo. Nuevamente mis agradecimientos a todos. Y la pregunta, para no alargarme mucho más, digamos, usted al principio comentaba sobre el incremento positivo sobre el Producto Interno Bruto del 10.6, que al final fue la cifra que reveló el DANE. Y le comentaba que Carolina Soto, que fue hasta hace poco codirectora del Banco de la República, comentaba que ese crecimiento sería muy positivo si no hubiésemos caído en un 7% en el 2020, y que ella comentaba que, digamos, que la comparación debía haberse hecho con el bienio anterior, más o menos caería en un 2.8, que no sería pues el incremento que se estaría hablando. Luego, Luis Fernando Mejía, desde FEDesarrollo, comentaba también que comparándolo con el 2019, el incremento fue de un 2.8, que es positivo con pandemia y todo, y que ese incremento lo jalona fuertemente en las actividades artísticas, es decir, todo el gasto que no se hizo en los 2 años anteriores, actividades artísticas, entretenimiento, recreación, y hay digamos, una caída negativa fuerte sobre las explotaciones de minas, la construcción. Mi pregunta va ligada a si usted cree que esta senda de crecimiento seguirá, ya no con crecimientos tan grandes como usted lo comentaba al principio, independiente de los gobiernos que vengan a continuación. Más que todo, digamos, porque el crecimiento no se está dando desde el sector puramente productivo, sino es a nivel del gasto de los hogares, eso combinado con el asunto de la incidencia de la inflación y del desempleo. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Claramente, tu análisis es correcto. Es decir, yo diría que es positivo que Colombia haya logrado en el 2021 un nivel del Producto Interno Bruto superior al que teníamos en el nivel prepandemia. Es decir, el Producto Interno Bruto a precios constantes del 2021 es superior, un poco superior al del 2019. Eso de todas maneras es un gran logro. No muchas economías en el mundo pueden decir que ya, digamos, recuperaron totalmente la caída de la pandemia. Obviamente yo creo que el crecimiento económico no es neutral a los gobiernos. Es decir, yo creo que
el crecimiento económico se puede recuperar sin duda si hay gobiernos que sean, digamos, pro mercado, que no ataquen, digamos, las bases del funcionamiento del sistema. Entonces, y no necesariamente son gobiernos de izquierda, porque es que también el populismo existe pues en la derecha y lo hemos visto rampante en América Latina. Entonces, creo que Colombia podría recuperar, estoy seguro que recuperaría su nivel de crecimiento potencial, alrededor del 3,5 al 4%, con gobiernos que sean, digamos, que tengan una política económica favorable al funcionamiento de los mercados. Creo que algo diferente, gobiernos populistas de cualquier marca, harán que la economía colombiana no pueda crecer a ese nivel. Jaime, yo quiero aprovechar tu intervención para preguntarte algo, y es lo siguiente. Hiciste referencia al comportamiento del sector externo de Colombia y a su estructural problema del déficit en la balanza comercial. ¿Cuál es un poco tu visión sobre la canasta exportadora de Colombia en los próximos años? ¿Y seguirá muy dependiente del tema de commodities, o tú ves algunos renglones que tengan un potencial de crecimiento esperanzador hacia adelante? Y aprovechando tu conocimiento de Centroamérica por tus ocupaciones y aprovechando también este espacio con este grupo, una región como Córdoba, cercana a Centroamérica, cercana al Caribe, ¿cómo leerías tú esa posibilidad de inserción en el comercio exterior dadas sus características económicas? Pues mira, yo te diría que viendo un poco lo que ocurre en esos países, particularmente, por ejemplo, en Guatemala, yo no tengo aquí las cifras, pero creo que Guatemala exporta más que Colombia. Es una cosa impresionante. Y fíjate que sí, yo diría que hay una esperanza para las zonas como Córdoba, porque sus exportaciones son particularmente en el sector de la agroindustria. Entonces, uno ve, yo diría que con esperanza que Colombia, digamos, por sus características geográficas, por las características de su gente, de su mano de obra, su cercanía al mercado de los Estados Unidos, debería tener un potencial allí muy grande. Yo sí creo que una zona como Córdoba tendría un potencial muy grande para tener, digamos, un incremento importante en las exportaciones. Pues ya lo estamos viendo en el caso de la carne de res, cómo ha crecido esto de manera exponencial, pero creo que hay muchas otras potencialidades que podríamos explotar. Me parece que ahí Colombia debería tener una política, digamos, de Estado mucho más clara para diversificar su canasta exportadora. Yo creo que tenemos todo para que eso sea así. Gracias, Jaime. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Jaime, por la interesante charla que nos has dado. Yo tenía una pregunta. Yo estoy más preocupado con el largo plazo, digamos, pensando en 25 años, aun cuando yo no voy a estar allí para esa época. Pero para la gente pobre, digamos, una tasa de crecimiento del ingreso per cápita de 1% al año quiere decir que en 25 años su ingreso per cápita va a ser solo 30% más alto que hoy día. En cambio, si la tasa fuera 6% al año, su ingreso per cápita sería 4.3 veces más alto que lo que es hoy día en 25 años. Entonces eso es decir, la tasa a la cual crecemos es fundamental. Y yo creo que las políticas son las que finalmente determinan si crecemos lento o altamente o mucho, ¿no? Entonces, yo creo que
Me dejó preocupado tu comentario que tú dices en que entre más importemos, el PIB crece menos. La realidad es que en general, entre los países están más abiertos al comercio internacional, y cuando digo abiertos, lo digo en el sentido de que la protección a la producción interna es muy baja, no en el sentido de que comercia mucho con los vecinos y entonces la relación de importaciones sobre PIB es alta. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, los países que están mucho más abiertos a la competencia internacional crecen muchísimo más rápido y allí las exportaciones son muchísimo más altas, como es el caso No, de los países asiáticos. totalmente de acuerdo, Jorge. Perdón, te interrumpo en eso. Totalmente de acuerdo. Yo me refería, digamos, a un asunto puramente contable. Es que si en un año las importaciones crecen más que las exportaciones, Aclarada la digamos, cosa, el no, pero es impacto en el que... PIB es negativo. Sí, Pero sí. obviamente Sí. en el largo plazo la apertura es clave para el crecimiento. Bueno, pero en Colombia no ha habido ninguna apertura. Es decir, hay un solo economista que yo conozco que vive escribiendo, dos economistas, uno que es periodista, que yo creo que dejó de ser economista hace mucho tiempo, y otro que todavía habla mucho sobre economía, que dicen que la economía está abierta porque creció la relación de importaciones sobre PIB y de comercio en general. Por eso hice la explicación de que son dos cosas totalmente diferentes. Pero mientras la clase empresarial colombiana no tenga claridad de que para crecer es necesario competir, porque es la única cosa que realmente te elimina las rentas y te pone a trabajar para ser mejor, Colombia no va a crecer y los más pobres no van a tener ninguna posibilidad de mejorar en el futuro. No sé qué opines tú sobre eso, y tú que estás involucrado con el mundo empresarial colombiano, ¿cómo crees que podrán cambiar su modo de ver el mundo de Colombia? Gracias, Jorge. Comparto plenamente tu visión de largo plazo, que creo que en un grupo como este es lo más importante. Es decir, Colombia, a los ritmos de crecimiento actual y pasados del 3 o 4%, no va a superar sus problemas de pobreza jamás. Es decir, eso está más o menos garantizado, que el statu quo se va a mantener. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es cuáles son los obstáculos al crecimiento económico. ¿Por qué Colombia no puede crecer más allá del 3,5% o el 4%? Que es su nivel potencial. Es que fíjate que si Colombia crece mucho más, y de pronto ustedes se acuerdan, en la década de los 90 que hubo un boom de la economía colombiana y empezó a crecer mucho, los puentes se caían, ¿no? No podían con las tractomulas. Entonces, realmente digamos, hay que remover obstáculos al crecimiento para que Colombia obtenga tasas del 6 y el 7% anual. Y muchas de ellas, como tú lo planteas, tienen que ver con la visión propia de los empresarios. Es decir, ¿qué tanto estamos dispuestos a enfrentarnos a la competencia global? Y Colombia sigue siendo un país muy encerrado en sí mismo. Eso le trae ventajas en ciertos momentos, es muy autárquico. Entonces, en momentos pues en que el comercio internacional se cierra, pues tú sigues encontrando las cosas en los supermercados en Colombia. Tiene ciertas ventajas, pero en el largo plazo tiene una gran desventaja. Colombia es un país en el que su sector externo es muy pequeño. Estoy de acuerdo contigo, y es una condición sine qua non para que Colombia obtenga mayores tasas de crecimiento, que su sector externo sea mucho más grande. Las exportaciones y, por supuesto, la importación. Hay otro. Y fíjate, Jorge, que yo veo simplemente, pues, para poner una cosa de un gremio que conocemos bastante los de esta zona del país. Yo me pongo a ver, por ejemplo, el gremio de los ganaderos. Entonces, el gremio de los ganaderos hace mucho alarde de que Colombia está exportando más carne, pero al mismo tiempo piden que Colombia le ponga restricciones a las importaciones de productos agropecuarios. Entonces yo digo, eso claramente denota la mentalidad de los colombianos. Es que sí nos gusta exportar,
carne y leche, pero tenemos que prohibir que Colombia importe carne y leche. Claramente lo identificas. Y yo creo que si los empresarios en Colombia no cambian esa visión, este país no va a crecer nunca. Pero son muy retrógrados. Son muy retrógrados y por eso es que la productividad industrial en Colombia y probablemente la agricultura no ha crecido en los últimos 30 años. Así es. En parte por el proteccionismo. Es decir, cuando digo son retrógrados, no porque en los años 60 y 70 la productividad creció muchísimo, pero porque la economía se estuvo abriendo en forma sistemática durante 15 años sin que la gente se hubiera dado cuenta. Es decir, por una serie de políticas se cambió la política cambiaria, pero eso no viene al caso ahora. Pero el otro punto que me parece a mí que nos perjudica sobre todo a los costeños es, y que es fundamental, es decir, si el país quiere crecer, necesita tener primero una fuerza laboral competente y calificada, y segundo, que esa fuerza laboral competente y calificada pueda tener trabajo. Y hoy día la legislación laboral es el peor enemigo del empleo en Colombia. Cuando digo la legislación, incluyo la legislación que tiene que ver con la seguridad social, pues como lo ha mostrado la misión de empleo, así que no voy a repetir lo que ellos dicen. Hay algunas cosas que ellos que lo dijeron, digamos, porque no querían ser muy probablemente controversiales. La parte del salario mínimo es algo, por ejemplo, que en la costa nos afecta muchísimo, porque tenemos mano de obra muy calificada, que es poco productiva, y entonces las empresas no le pueden pagar ese salario mínimo. Y esa gente no trabaja, digamos, en actividades que les den un empleo permanente y que puedan calificarse mejor y aprender haciendo cosas. Entonces, es decir, ¿qué posibilidades ves tú de que esa política se cambie? Además, ¿quiénes son los que realmente mantienen esa política? Yo creo que en general son los empresarios del interior que no tienen el problema que tienen los empresarios de la costa, porque ellos tienen gente más calificada, tienen mucho más capital y entonces pueden pagar, los salarios mínimos no son tan restrictivos. Y a la costa, y por ejemplo a la costa Caribe, yo estoy seguro que a la región de los llanos orientales y a la costa pacífica, excluyendo a Cali, también le afecta muchísimo. Entonces, ¿quién puede cambiar eso? ¿Cuál es la dinámica política para cambiar esa forma de ver las cosas? Claro, no, Jorge, yo creo que claramente lo identificas y lo veíamos hace un momento. Colombia tiene un problema, digamos, estructural de desempleo y yo diría que hasta sobrediagnosticado en lo que tú dices. Tiene que ver básicamente con la inflexibilidad del mercado laboral. El problema es que eso lo tenemos claro los economistas y los empresarios, pero los que definen eso son los políticos. Entonces tú ves un gobierno como este, en medio de una presión inflacionaria, de un shock de oferta que está incrementando los costos de producción de todo, incrementa el salario mínimo al 10%. Eso básicamente, eso le da directamente a los pobres, porque lo que hace es incrementar el desempleo. Y a las actividades, como tú dices, que no logran incrementos en la productividad y que por lo tanto eso se les va directamente al ADN. Pero creo que tu análisis es clarísimo y francamente no veo a nadie en este país de los políticos dispuesto a hacer ningún cambio en eso. Los políticos piensan en sus 4 años y eso no, yo no le veo posibilidad. Pero eso genera pobreza y entonces le da a los populistas la posibilidad de decir que van a atacar la pobreza y que le van a quitar la plata a los ricos y todas esas cosas. Así es. Es decir, entonces, ¿cómo? Pero en el sector empresarial, cuando hay las negociaciones de salario mínimo, tampoco uno ve que los empresarios planteen estas cosas. Simplemente están negociando si el salario mínimo sube igual a la inflación o un poquitico más. Así es, de acuerdo. Tenemos 2 manos levantadas adicionalmente. Eduardo, Gracias. por favor. Sí, gracias. Son 3 comentarios como marginales, pero que me parece que pueden ser interesantes que los ponga sobre la mesa. Uno está relacionado con el comentario que Jaime hizo en tu muy clara exposición, Jaime, a propósito, gracias,
del papel de las remesas. Hace más de 40 años, en un análisis que estábamos haciendo de proyectos de desarrollo urbano en Colombia, financiados por el Banco Mundial, encontrábamos que había en ciudades como Cartagena y Sincelejo un porcentaje muy alto de familias viviendo en áreas de bajos ingresos que vivían del aire, no tenían ingresos formales, hasta que empezamos a descubrir que vivían de las remesas, en particular de las remesas de Venezuela. Lo menciono porque es un tema que en esa época aparecía como nuevo, aunque había muchas familias viviendo de las remesas en forma clara, y hoy sigue existiendo. Entonces la pregunta que tenía, no sé si, y es por pura curiosidad, es ¿cuál es, en el caso de Colombia, el papel relativo que juegan las remesas en términos del tamaño de la economía? ¿Cuál es el papel de las remesas? ¿Hay información sobre eso o no? Sí hay, es importante. Digamos, Colombia, digamos, en términos absolutos, recibe un nivel de remesas muy alto, comparable al de los países de Centroamérica. Obviamente, dado el tamaño de la economía, pues el papel de las remesas en Colombia es mucho menor que en países como El Salvador o Guatemala, pues donde eso es, digamos, la exportación principal de esos países. De todas maneras, en Colombia es importante. Y sabes una cosa, Eduardo, en términos regionales tiene mucha importancia. Por ejemplo, zonas como Risaralda, algunas zonas de Antioquia, el papel de las remesas es fundamental sobre el consumo privado. Entonces, en Colombia es realmente un rubro muy importante. Sí. Y es un tema que los políticos nunca toman a propósito. Nunca, jamás. El segundo comentario que quería hacer surge a raíz de la pregunta de Javier, si se la entendí bien. Creí que Javier estaba hablando de la relación entre edad, la estructura de edad y el desempleo. Y uno de los temas que en educación ha llamado mucho la atención en los últimos 10 años es la ausencia total en los sistemas educativos de considerar la necesidad de recapacitar a los retirados, a los pensionados. Es un tema que cada vez está surgiendo con mucho más claridad porque se necesita en muchos países con una estructura demográfica como la de Japón, donde no tienen ninguna escogencia, tienen que hacerlo. Y yo lo menciono porque en mi cohorte de bachilleres del Colegio Salesiano de San Pedro Caber, que somos unos muchachones de 73 años, creo que ninguno de nosotros está retirado. Todos seguimos trabajando. Tú encuentras a monterianos un poquitico más viejitos que nosotros, como el doctor García, que tampoco está retirado el maldito. Y los sistemas educativos hacen nada o muy poco por aprovechar ese capital humano que está ahí, que puede resolver problemas. Algunos de ustedes mencionaban la necesidad que tenían ciertas industrias de acomodar habilidades, inclusive de personas que con entrenamientos cortos podrían hacerlo. Eso me parece importante porque está ausente en la discusión de la política en Colombia. Y el tercer comentario surge a partir de la discusión final que tuvieron Jorge y Jaime sobre el papel de la legislación laboral. Hace unos años en el Banco Mundial hicimos un estudio para India, donde India nos preguntaba cuáles son las barreras que India tiene para el desarrollo económico de India realmente. Y encontramos tres. Las tres principales estaban relacionadas con la producción de energía, la legislación laboral y la falta de Early Childhood Education. La falta de educación inicial. Tres puntos que me parecen interesantes mencionar, aunque sea un footnote en esta discusión que Jaime ha presentado muy claramente, porque me parece que son temas que
grupos como el de ustedes necesitan discutir con más profundidad. Muchas gracias. Y Jaime, gracias por tu presentación. Gracias a ti, Eduardo. Clarísimo, creo que lo que tú planteas es totalmente claro. El tema de la edad y el desempleo. Colombia es un país en que su población se está envejeciendo, o sea que lo que tú planteas es muy relevante y ningún político lo pone de presente, y clarísimamente yo creo que el tema de la legislación laboral, pues lo dijo Jorge, lo dices tú, es una barrera total a que en este país la tasa de desempleo caiga. Gracias, Jaime. Y tenemos la pregunta final de la tarde. Mauricio, por favor, sigue. Hola, muy buenas noches a todos. Jairo, muchas gracias. Tal vez no pregunto, sino para comentarles un poquitico a raíz de la pregunta que hicieron sobre cómo está Córdoba en temas de exportaciones. Y realmente la información que captamos a través de Promontería es que está muy concentrado en el tema de CAR, que hoy día figura mucho en el tema por las exportaciones de cuero que ha iniciado Athena Foods. Prácticamente las exportaciones no energéticas están concentradas en Minerva Foods y en Frigochinú. En lo que hemos visto de inversión extranjera que ha tratado de ingresar al departamento de Córdoba y que le hemos hecho acompañamiento, nos encontramos con una barrera muy grande, que es la falta de servicios públicos en las zonas donde se están haciendo desarrollos industriales y el tema de infraestructura vial. Tuvimos pues algo muy cercano, que fue una empresa muy grande, transformación de yuca, de almidón de yuca, que finalmente inclusive hasta el ministro lo anunció y al día siguiente nos informó su no poder instalación, no poderse instalar por las dificultades estas de vías rurales y servicios públicos para todo el tratamiento. Y en el tema de oportunidades de empleo juveniles hay un tema muy importante, que es todo lo que tiene que ver con BPO, con todo lo de los call centers. De hecho, en estos momentos estamos acompañando a una empresa muy importante, se llama Teleperformance, y vamos a iniciar el proceso de... Ellos tienen una labor muy importante en el sentido que hace un proceso de evaluación del nivel de inglés, y si están en algunos niveles específicos, ellos contratan al que ya esté en niveles B2 hacia adelante, el trabajo en casa a nivel tecnológico, y los que estén en B1 los contratan y los terminan de capacitar para llevarlos al nivel B2. Y por eso es importante que empecemos a trabajar con la parte pública para poder llevar a políticas de bilingüismo en los colegios, para que empecemos a crear en estos jóvenes esas grandes oportunidades. Gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por los comentarios, y especialmente a ti, Jaime, por haber provocado esta conversación tan agradable en la que hemos podido visitar el entorno económico este año y mirar un poco hacia adelante con las posibilidades pues para el país en medio de tanta incertidumbre. Quiero reiterarte los agradecimientos en nombre de todo el equipo de Atarraya, y también expresarte que esta será siempre tu casa. Bienvenido tu presencia y los aportes que puedas hacernos a esta iniciativa de aprendizaje colectivo y de crecimiento para el departamento de Córdoba. De manera que mil gracias por tu generosidad, por tu tiempo, y para todos una feliz noche, y también gracias por su asistencia. Muchas gracias, Jaime, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, el agradecimiento es mío, y un honor y un gran placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias, Jaime. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Grupo Atarraya. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Y Bernardo. Muchas gracias. Chao. Chao.